En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El escritor mexicano residente en San Roque, Mauro Barea, nos sumerge en su novela Terra Incógnita en la fascinante historia del onubense Gonzalo Guerrero, que a principios del siglo XVI se embarcó rumbo a la conquista del Nuevo Mundo y terminó siendo un jefe militar de los mayas. Mauro, ¿qué fue lo que te atrajo de este personaje, Gonzalo Guerrero, para decidirte a escribir Terra Incógnita? Bueno, el mayor matiz que tiene este personaje es realmente el misterio en el que está envuelto. Prácticamente no tenemos datos en abundancia sobre su vida, sobre dónde vivió, cuándo se embarcó a las Indias, porque recordemos que para 1511, que fue el naufragio en el Mar Caribe, pues él se encontraba ya al mando de diferentes capitanes, de un regimiento a otro. Entonces, de ahí a la aventura que vamos a ir contando al respecto, pues es ese misterio, ¿no? Más que nada el que me atrajo a investigar sobre él y pues a novelarlo. Porque, ¿qué fue? Más que quién fue, ¿qué fue Gonzalo Guerrero? ¿Qué fue Gonzalo Guerrero? Pues mira, yo a veces hago esta pregunta de qué y no quién, por esa misma razón, de que el misterio que lo envuelve. Pero realmente existió, sabemos que fue una persona que vivió una aventura increíble y como dijo Fernando Sabater una vez, refiriéndose a Gonzalo Guerrero, él creó un nuevo yo, una nueva conciencia, digamos. Él ya no se sentía ni español, un conquistador español como era originalmente, y un soldado maya 100%, sino que él se adaptó a las circunstancias y a partir de eso creó una nueva conciencia para pues morir defendiendo así donde vivía y a su familia, pero tratando de hacer el mínimo daño directo posible a sus compatriotas, ¿no? Entonces esa es una de las razones. En cierto modo parece que se fue a hacer las Américas o a descubrir América siendo un conquistador, pero fue él el conquistado por la cultura que descubrió allí, ¿no? Casi por casualidad o incluso sin querer, ¿no? Efectivamente, sí, las circunstancias lo llevaron a las costas de lo que hoy es Yucatán, México, y una serie de circunstancias lo hicieron ser esclavo de los mayas, pasar de ahí del más bajo escalafón de la sociedad maya a ser un jefe militar. No sabemos cómo realmente, de eso trata la novela. Eso es lo que se novela y lo que gusta a los poetas, configurar la vida de este personaje. ¿Por qué se hizo un jefe militar? ¿Por qué, a diferencia de su compañero Jerónimo de Aguilar, que es el otro compañero que sobrevivió y con el que naufragó y compartió ciertas partes de esta aventura, él, al contrario de Gonzalo Guerrero, él sí decidió regresar. Él cuando Cortés lo llama en 1519 para su expedición para conquistar Tenochtitlán y los aztecas, él hace un llamado a través de una carta y Jerónimo de Aguilar sí regresa. Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta en sus crónicas de la conquista de México que Gonzalo Guerrero se negó a regresar porque él ya tenía una familia, hijos y no le estaba permitido regresar por él mismo o por otras circunstancias, ¿no? Entonces sí fueron circunstancias completamente las que lo dejaron ahí, las que hicieron que se convirtiera en un jefe maya, se casara con una india y tuviera, digamos, los primeros mestizos en esa área, ¿no? de México. De hecho, creo que en México se le consideraba una especie de padre del mestizaje, mientras que aquí sus compatriotas lo consideraban un renegado, ¿no? Efectivamente, lo que respecta a España estuvo, digamos, en una excomunión, no dicha, pero fue una excomunión a lo largo de los siglos, y fue tratado como apóstata del infierno, como un renegado, un traidor, amancebado, etcétera. Pero en lo que es las costas de Quintana Roo, que es del estado de donde vengo, toda la iconografía resultó en esto, en el padre del mestizaje. Hay una referencia a él en el himno a Quintana Roo, que es el himno del estado, como si fuera una comunidad autónoma de aquí. Se le han hecho estatuas, se le han hecho diferentes placas conmemorativas. Hay un premio que se llama Gonzalo Guerrero para la excelencia ciudadana. Entonces Gonzalo Guerrero ha quedado su iconografía así, ¿no? Porque lo han situado en la ciudad de lo que hoy es Chetumal, en México, en la frontera con Belice. Ahí es donde se supone que están los restos de lo que fue su ciudad, ¿no? Donde él estuvo viviendo. Y tú en Terra Incógnita, ¿qué has querido hacer? Contar su aventura, contar cómo pudo ser esa transformación
e incluso meterte quizá en su propio pellejo. Efectivamente, Terra Incógnita es una novela que habla de transformación del ser, ¿no? De la transformación de una persona que originalmente tenía unas creencias y que las circunstancias y cómo lo va llevando la vida van cambiando esos enfoques, ¿no? De ser un conquistador que quizá pues tenía esa misma avaricia o ganas de conquistar territorios para obtener mejores posiciones, a ponerse del otro lado, ¿no? De la forma pues más difícil, porque él, como te digo, empezó siendo un esclavo haciendo las peores tareas hasta llegar a, no sabemos cómo, a ser un jefe maya. Tú digamos que disfrutas de la visión desde los dos puntos de vista de lo que fue toda esa aventura, que aquí fue el descubrimiento, decimos, de América, ¿no? Porque tú lo ves desde los dos lados, digamos, desde el lado en que se ve México y también ahora desde el lado en que se ve en España. Efectivamente, el encuentro de los dos mundos, el viajar a España, digamos, hacer el viaje invertido de este personaje me ha permitido, pues sí, meterme un poco más en sus botas, como suelo decir, tener un poco más de conciencia cómo es el andaluz, cómo ha sido la historia del andaluz. Entonces ese poder pisar las tierras donde él estuvo, hace poco estuve en Huelva, donde también pude presentar el libro, ver la forma en que él se manejaba aquí y cómo terminó allá. Bueno, esos dos enfoques son los que a mí me ayudan para configurar un perfil más completo del personaje, ¿no? Además de que el máximo teórico de este personaje, que se llama Salvador Campos, él ha prologado el libro y ha dado pues el visto bueno a este trabajo. Me imagino que has tenido mucho trabajo de documentación antes de ponerte a escribir la novela, claro. No, claro, ha sido un trabajo de años, más o menos 15 años aproximadamente, porque pues a lo largo de la escritura de esta novela pues han salido datos reveladores, ¿no? de su historia, que van saliendo documentos, algunos inéditos, algunas crónicas donde van saliendo datos y pues van alimentando, ¿no? Ese corpus del personaje. Un personaje muy atractivo y que estaba casi oculto en la historia, de Gonzalo Guerrero, del que nos habla en su novela Terra Incógnita Mauro Barea, a quien agradecemos este ratito de conversación. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a ti.